sobre la inflación, un ensayo de Osvaldo Gutiérrez Andrade y Andrea Zurita Moreno. Concepto: la inflación es un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la economía. La inflación usualmente se calcula como la variación porcentual del índice de precios al consumidor IPC, que mide los precios promedio de los principales artículos de consumo. Para conocer qué productos deben incluirse en esta canasta representativa, se hace generalmente una encuesta a una muestra representativa de hogares. La composición de la canasta usada para el IPC varía entre países y refleja los diferentes patrones de consumo e ingreso de cada uno de ellos. La inflación origina una serie de efectos negativos sobre determinados agentes económicos, trabajadores, ahorristas, rentistas, etc. Por esto conviene tipificar y analizar sus causas con el propósito de afrontarla. Becker, 2001. Causas generales de la inflación. Según Samuelson, es importante resaltar que no es lo mismo establecer las causas o presiones inflacionarias y los mecanismos de propagación que este último, sin ser una causa de origen de la inflación, la difunden. Pueden mantenerla y aún contribuir a darle carácter acumulativo, debido a que los mecanismos de propagación son más visibles que las causas reales. Estos son erróneamente confundidos. Las presiones inflacionarias o causas que desatan la inflación pueden clasificarse en básicas o estructurales, circunstanciales y acumulativas, inducidas por el propio proceso inflacionario. Las presiones inflacionarias básicas residen en inflexiones, rigideces o limitaciones estructurales del mismo sistema económico. Esto debido a que la demanda ha alcanzado, ya sea en consecuencia por inmovilidad de los recursos productivos y o a causa de un desatinado comportamiento del sistema de precios o a la inestabilidad por parte del gobierno para enfrentar los gastos rígidos. Por otro lado, se indica que las presiones inflacionarias circunstanciales son aquellas de carácter eventual que provienen de los aumentos de precios de las importaciones, incrementos masivos de los gastos públicos para atender daños por catástrofe o razones de naturaleza política. Las presiones inflacionarias acumulativas son inducidas por la propia inflación. Entre ellas se hallan las distorsiones del sistema de precios, la ineficaz orientación de la inversión de actividades como a sectores financieros y no a la producción de bienes y servicios básicos, los efectos del control de precios y la deformación de las expectativas económicas, elevando el consumo presente en deterioro de la inversión, con efectos de la productividad reducida por huelgas inspiradas en la defensa de la estabilidad de los ingresos, con el subsidio a las importaciones y el desaliento a las exportaciones, dados los elevados costos internos. Por otra parte, los mecanismos de propagación son los que a su vez desata la inflación, la generalizan, la mantienen o la refuerzan a consecuencia de las interrelaciones existentes. Estas surgen de la incapacidad de detener una lucha de intereses sectoriales en torno al ingreso, es decir,
que la asignación de recursos a grupos sociales, sectores públicos o privados, pretende favorecerse a expensa de otro sector o grupo social restante, frecuentemente sin lograr una ventaja permanente. La propagación estimula a los diferentes sectores o grupos económicos y sociales para reajustar su ingreso o gasto real relativo, como por ejemplo los asalariados vía los reajustes de sueldos, salarios y otros beneficios, los empresarios privados vía la alza de precio y el sector público vía el aumento de gastos fiscales nominales. Los desajustes que surgen de la oferta y demanda de un bien o sector surge de la expansión dispareja de los sectores por el sistema de precios. Por lo tanto, cuando surge un incremento en la oferta monetaria, posibilita un mayor volumen de transacciones monetarias en forma paralela con el crecimiento de los precios, por lo que nos lleva a concluir que los cambios en la oferta monetaria son un mecanismo propagador de la inflación. La presión estructural a causa de un estrangulamiento en el sector externo deriva de los factores que trabajan conjunta y simultáneamente el aumento de las importaciones, que es provocado por un proceso de industrialización, urbanización, el decremento de ingresos por exportaciones debido a una baja tasa de crecimiento de la demanda y una caída en los términos de intercambio. Esta situación conduce a problemas en la balanza de pagos, que a su vez obliga a restricciones en las importaciones y o devaluaciones en el tipo de cambio. Ambas medidas alteran el precio relativo de los bienes importados respecto a bienes nacionales, que generan una presión inflacionaria de origen estructural. Principales teorías de la inflación. Según Vincitini, los agudos procesos inflacionarios sufridos en América Latina, en especial en la década del 80, han llevado a los diferentes encargados del manejo de la política económica, sin distinciones de gobierno, a realizar un diagnóstico sobre las causas de la inflación y a llevar a cabo los planes de estabilización acordes a tales interpretaciones. Es ello que en este trabajo presentamos las principales teorías de la inflación existentes. Las principales teorías de la inflación que se presentan en la literatura son inflación de demanda, inflación de costos, inflación estructural, inflación inercial, inflación con estancamiento. La inflación de demanda. Esta teoría, que aparece frecuentemente en libros y textos económicos, es de neto corte keynesiano y en general ha sido, bajo ciertas circunstancias, utilizada por economistas para estudiar el proceso inflacionario en las economías en los países desarrollados. Es identificado como el típico caso del bache inflacionario. El supuesto fundamental en el que se basa la inflación de demanda es la existencia de plena ocupación de los factores de producción, capital y mano de obra. Para este nivel de utilización de factores en la economía se produce un equilibrio entre la demanda y la oferta agregada. En esta demanda agregada de la economía, consumo privado, gasto público, inversiones o exportaciones netas, no existirá otro mecanismo más que el aumento de precios para restablecer el equilibrio macroeconómico. En síntesis, la inflación de demanda se produce como consecuencia de que el poder de compra de la sociedad es mayor que la oferta o capacidad de producción de la economía. Podemos citar algunos ejemplos. Si
Si en una situación de pleno empleo el gobierno aumenta el gasto público a través de órdenes de compra, habrá un aumento en el nivel general de precios, puesto que el corto plazo no podrá aumentar la capacidad de producción de la economía. Sin embargo, es necesario destacar que este fenómeno de inflación de demanda no solo se produce como consecuencia de un aumento en el gasto público. Otros factores también pueden desencadenar un proceso inflacionario en el que, por supuesto, caso que la economía esté trabajando a pleno empleo, como ser una disminución en los impuestos personales, que puede provocar un aumento en el consumo privado y por ende una reactivación de la demanda agregada. Otro aspecto que puede, bajo ciertas circunstancias, tener un impacto inflacionario es la redistribución del ingreso a favor de los asalariados, teniendo en cuenta que este sector tiene una mayor propensión marginal a consumir que el resto de los sectores. Se puede producir una situación la que, si a través de mecanismos institucionales se produce un aumento en el salario real, aumentará la propensión marginal a consumir de la sociedad y como consecuencia el consumo privado, y si la producción no puede aumentar para satisfacer este mayor nivel de demanda agregada, se produce un incremento en el nivel general de precios. Según Becker, la inflación de la demanda puede ser explicada por dos corrientes, la keynesiana y la monetarista. En el caso de la primera corriente, tal como se ejemplificó en párrafos anteriores, el factor clave es la demanda agregada, de forma que si la demanda total excede a la producción, tendrá lugar al aumento en el nivel de precios. Formalmente se expresa de la siguiente manera: O igual a D igual C más G más I más XM, siendo O la oferta de pleno empleo y D el gasto agregado. Si partiendo de esta situación se produce un crecimiento de gasto D' mayor que D, el equilibrio inflacionista se produce como consecuencia de D' igual C' más G' más I más XM mayor que 0. En el caso de la segunda, esta defiende que la causa que implica el comportamiento de la demanda agregada y en consecuencia de los precios es el aumento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción, pues choca con la limitada oferta de mercancías y presiona un incremento de los precios. Se coloca el siguiente ejemplo: el caso de la demanda gubernamental aumentada en la situación de pleno empleo. Si el gasto público aumenta sin alza alguna en los impuestos, la diferencia tiene que ser financiada, ya sea por préstamos tomados del público general no bancario o tomando préstamo de entidades bancarias que tienen reservas excedentes, aumentando así la oferta monetaria. Esta segunda corriente explicativa de la inflación también se denomina explicación monetarista de la inflación. Uno de los principales exponentes de esta teoría es, sin duda, Milton Friedman, quien fuera profesor de la Universidad de Chicago. De acuerdo a esta teoría, el factor excluyente del aumento en el nivel de precios es el aumento en la cantidad de dinero en la sociedad. La inflación se produce cuando, por alguna causa, en general el déficit fiscal del Estado, se produce
un aumento en la cantidad de dinero y la producción no aumenta. En este caso, se dice que hay mucho dinero detrás de pocos bienes y por consiguiente aumentan los precios. Para realizar una explicación de esta teoría es importante recurrir a la siguiente expresión que representa la denominada teoría cuantitativa del dinero. MB igual a PI, donde M es la cantidad de dinero de la sociedad, circulación monetaria y depósitos a la vista. V es la velocidad de circulación del dinero, indica el número de veces que el dinero rota en la sociedad. En consecuencia, MB es igual a la demanda de dinero agregada, P es el nivel general de precios y Y es el ingreso o producto bruto en términos reales. Según esta ecuación, cuando la moneda circulante M y la velocidad de la misma V varían a una mayor rapidez que la producción Y y el precio P tiende a incrementarse, provocándose un fenómeno inflacionario. La expresión anterior puede descomponerse de la siguiente manera: M sobre P igual a Y sobre V, de donde P igual a M', V sobre Y. Como puede deducirse, esta teoría afirma que el aumento general de precios depende en forma directa del aumento en la cantidad de dinero de la sociedad y de la velocidad de circulación, y depende en forma inversa del ingreso nacional en términos reales. Esta teoría de la inflación fue deducida a partir de los estudios realizados por Milton Friedman sobre la evolución de los agregados monetarios en los Estados Unidos. Este autor encontró para un periodo extenso de tiempo, 1929-1967, que computando la fórmula anterior, el aumento de precios resultaba casi igual a la diferencia del aumento en la cantidad y la tasa de crecimiento en el producto, ya que la velocidad de circulación se encontró bastante estable para la economía norteamericana. Corrientes interpretativas latinoamericanas sobre la inflación coinciden en señalar que esta es una explicación de largo plazo del fenómeno inflacionario. Véase Ackley, 1978. En las economías que han vivido procesos de naturaleza hiperinflacionaria, como Argentina 1989 y 1990, o Bolivia 1984 y 1985, han establecido que un factor importante en el proceso inflacionario es el aumento en la velocidad de circulación del dinero. Cuando los precios tienden a acelerarse fuertemente, entonces los agentes económicos huyen del dinero, tratando de refugiarse en moneda extranjera o comprando bienes. En tales circunstancias, la velocidad de rotación de la moneda es altísima, porque todos los agentes tratan de desprenderse rápidamente del dinero, reduciéndose la demanda de dinero significativamente. En otros términos, el grado de monetización, que es la inversa de circulación del dinero, se reduce sustancialmente. Asimismo, en las economías latinoamericanas, en periodos altamente inflacionarios, se produjo un fuerte proceso de dolarización que reflejaba un propósito por parte de los agentes económicos de fugar de los activos domésticos, situación que provocó un aumento en la velocidad de circulación del dinero y un aumento en la tasa de inflación. Por eso, en todos los casos en que se ha combatido la hiperinflación, se ha tratado de restablecer
la confianza en la moneda nacional, es decir, aumentar la demanda de dinero nacional desde el punto de vista económico. Este es un factor fundamental para eliminar el proceso de altísima inflación. El diagnóstico para detener la inflación en este caso es eliminar la fuente de creación de dinero. Teniendo en cuenta el caso boliviano, uno de los principales factores de creación de dinero ha sido para financiar el déficit del sector público. Por consiguiente, para eliminar el proceso inflacionario, en el año 1985 se aplicaron medidas de política económica orientadas a reducir el déficit fiscal. Inflación de costos. Esta inflación surge como consecuencia de la presión que ejercen ciertos sectores empresarios u obreros o el sector público que tienen algún poder en la determinación de sus precios para mejorar su posición en la distribución del ingreso. Este análisis parte del reconocimiento de que las tasas de salarios en la economía moderna no son estrictamente precios determinados por el mercado, son más bien precios administrados, sentido usado en forma neutral que es establecido por la demanda y la oferta de los vendedores y compradores. Por lo tanto, no suben solo cuando la demanda de mano de obra sobrepasa la oferta. Por lo tanto, aunque los salarios y los precios pueden subir en respuesta a la demanda excedente, ellos no bajan cada vez que existe algún desempleo. Supuesta una situación de estabilidad de precios en el caso en que se produzca un aumento, por ejemplo, en los salarios nominales de los sectores empresarios que tengan cierto poder de monopólico o oligopólico, podrán transferir este mayor costo salarial a los precios de sus productos. De esta manera se gatilla el inicio de un proceso inflacionario. A su vez, las firmas públicas o privadas que vean aumentar el precio de los insumos para poder mantener los márgenes de beneficios deberán incrementar el precio de sus productos. La inflación de costos la produce cualquiera de los sectores económicos que integran la sociedad. A partir de una estabilidad de precios, uno de los sectores económicos más importantes para desencadenar un aumento de precios es la devaluación de la moneda nacional. Por ejemplo, si bajo la existencia de cualquier sistema cambiario libre o controlado o regulado por el Estado se produce un incremento en el precio de la moneda doméstica, teniendo en cuenta la importancia de los insumos importados en la economía boliviana, se gatillará un proceso de aumento de precios en el sector industrial que se trasladará hasta llegar a nivel del consumidor. También el Estado, a través de la fijación de los precios de los servicios públicos, combustibles, electricidad, teléfonos, puede desencadenar una subida generalizada de precios. Este proceso, aunque tiende a reducir el déficit fiscal del Estado, tiene sus costos en términos de inflación. En general, se puede señalar que los agentes económicos bolivianos siempre han tenido en mente una inflación de costos en el sentido que han formado sus expectativas inflacionarias en función de los aumentos que integran los costos de producción. Dentro de esta línea de teoría de la inflación de costos, se muestran en las investigaciones realizadas por R. Frenkel, 1987. Este autor trata de predecir la inflación futura o pasada
en base a una ecuación de costos. Específicamente, esta última viene definida de la siguiente manera: PAW más AET más AT igual TP, donde P es el aumento en el nivel general de precios de la economía, en general medido por el índice de precios al consumidor, AWAEAT, son la participación de los salarios, el tipo de cambio y las tarifas públicas en la canasta de bienes considerada, y WETP es el aumento registrado en los salarios nominales, en el tipo de cambio y en las tarifas públicas. Se conoce la participación de cada uno de los componentes que integran el índice anteriormente descrito. Entonces, se puede predecir la tasa de inflación considerando el aumento en el tipo de cambio, en las tarifas o eventualmente en los salarios. En una sociedad como la boliviana, donde ha existido un elevado proceso inflacionario, los agentes económicos han generado de realizar previsiones en base al modelo presentado en la ecuación anterior. Así, por ejemplo, es conocido que el aumento en el precio de los combustibles, en especial gasolina y diésel, desencadena un aumento generalizado de precios del sector privado y del sector público. Inflación mixta por demanda y costo. Es importante tomar en cuenta las interacciones que existen entre los elementos de la demanda y el costo, o las formas híbridas de la inflación. Se dice que la inflación solo puede originarse en la demanda excedente, pero no es necesario que este exceso sea general, puesto que en el caso de que el empleo sea razonablemente pleno, pero sin demanda sobrante de bienes en general, pueda darse un fuerte aumento en la demanda de un bien o una clase de bienes particularmente. La presión resultante de estos bienes sobre la demanda de la industria o industrias específicas hará subir sus precios y utilidades. También inducirá a estos productores a intentar expandir la producción, y al tener que contratar más mano de obra, puede provocar una demanda que tienda a elevar los salarios. El alza de los salarios hará que los trabajadores de otra industria traten que sus tasas de salario sean ajustadas en línea con el aumento inicial, aun cuando en sus industrias no hay demanda excedente de mano de obra. Esta situación en el caso boliviano es permanente cuando el sector asalariado por sector público pide incremento, considerando casi siempre los salarios más altos que se pagan en instituciones o industrias exitosas. Por medio de este proceso, la inflación generalizada e inducida sin ninguna demanda excedente general, sino como el resultado de la demanda sobrante en un sector de la economía. Las fuerzas de costo no originan la inflación, pero ellas lo generalizan desde su localización original. Véase Ackley, 1978. Otro modelo híbrido de inflación hace particular hincapié en los precios agrícolas y en el encadenamiento de las tasas de salario al costo de vida. Generalmente los precios de los alimentos suben como resultado de una mala época de cosecha. A causa del gran peso que los alimentos tienen en el índice de costo de vida, se darán presiones en los otros sectores para que los salarios se ajusten hacia arriba, al igualar el aumento en el costo de vida.
Lo que la mayoría de los modelos híbridos de inflación tienen en cuenta es que las fuerzas que teóricamente deben producir un cambio solo en los precios relativos producen un cambio en una alza y en los precios absolutos, debido a la existencia de factores institucionales que se rehúsan a permitir un cambio en los precios relativos. En el primer caso, un obstáculo a los cambios ocurridos en las tasas de salarios relativas en diferentes industrias, y en el segundo caso, un obstáculo a un cambio en los precios de los bienes agrícolas respecto a las tasas de salarios industriales. En el caso boliviano, ambos dos fenómenos existen, si bien en su momento no se tradujeron en alzas de salarios, sino en malestares en las industrias y menor consumo de algunos productos agrícolas. Inflación estructural. La teoría de la inflación estructural ha sido desarrollada por autores latinoamericanos, entre quienes se destacan los argentinos Julio H. G. Olivera y Aldo Ferrer, el brasileño Celso Furtado y el chileno Osvaldo Zunkel. La causa de la inflación en este caso no se encuentra en el desequilibrio entre la demanda y la oferta global, sino en desajustes sectoriales que afecten a bienes determinados. Julio Olivera, 1967, sostiene que la inflación se produce como consecuencia de la inflexibilidad parcial o total de los precios a la baja. Así, la modificación en los precios relativos del proceso, muy frecuente en los países latinoamericanos, irá acompañada por un incremento en el nivel general de precios. Por ejemplo, si se produce un cambio en los gustos de los consumidores a favor de un bien A y en detrimento de otro sustituto B, se producirá un exceso de la demanda en el primero y un exceso de demanda en el segundo. En condiciones de funcionamiento normal, el mecanismo de precios se producirá un aumento del bien A y una disminución del segundo, manteniéndose inalterado el nivel de precios. Sin embargo, si los mecanismos de mercado presentan una inflexibilidad de los precios a la baja, el precio del primer bien aumentará A, manteniéndose constante el segundo B, y esto significará un aumento en el nivel de precios de la sociedad. En un proceso de desarrollo en el cual se producen permanentemente cambios en la estructura de la demanda interna de los bienes, mayor proporción de bienes de origen industrial y menor de origen agropecuario, habrá un aumento en el precio relativo de los bienes industriales que influye en los del sector primario. Dada la inflexibilidad de los precios a la baja, este cambio relativo provocará un aumento en el nivel general de precios. Zunkel, 1967, sostiene que para interpretar los procesos inflacionarios en las economías latinoamericanas deben distinguir A, las presiones inflacionarias básicas, y B, los mecanismos de propagación de la inflación. A, los precios inflacionarios básicos pueden identificar con las características estructurales que presentan las economías latinoamericanas, una fuerte dependencia de su capacidad a importar, una dualidad sectorial, una inelasticidad de precio de la oferta de productos agropecuarios, una deficiente tasa de formación del capital, un sistema tributario agresivo e inelástico, etc. B, los mecanismos de propagación
se dan principalmente a través del déficit fiscal. Este autor sostiene que el aumento en los precios gatillado por alguna de las presiones inflacionarias básicas se convalidan con un alto déficit del sector público financiado con emisión monetaria. Bajo estas circunstancias, un aumento en la cantidad de dinero en la sociedad es lo que provocará un aumento de precios. Se señala que el crecimiento de la producción y del ingreso real, al no distribuirse homogéneamente sobre toda la economía, genera desajustes parciales en diversos puntos del sistema económico. Si se quiere eliminar esos mecanismos, se debe generar un cambio en los precios relativos, que es la relación de cambio entre dos bienes. Pero si los precios monetarios son inflexibles en sentido descendente, todo ajuste puede verificarse solamente a través del alza del precio monetario de los bienes que deben apreciarse. Es decir, que la inflexibilidad descendente de los precios nominales determina que tales cambios impliquen aumentos en los precios monetarios. Según Becker, 2001, esta sería la esencia de la inflación conforme al pensamiento estructuralista. Aquí hacemos una nueva pausa y continuamos con analistas posteriores como Tirwal o Sevilla.